Amigos, buenas tardes. Iniciamos Televistazo. La Corte Constitucional dio paso a 2 acuerdos firmados entre Ecuador y Estados Unidos para fortalecer la seguridad. Estados Unidos y Ecuador, un apoyo mutuo. Militares y funcionarios del Ministerio de Defensa estadounidense podrán apoyar a las fuerzas locales con entrenamiento. Además, sus buques tendrán permiso para navegar en aguas ecuatorianas y frenar delitos como el terrorismo. Jacqueline Rodas informa que el fallo no requiere la aprobación de la Asamblea. La Corte Constitucional dio paso al acuerdo firmado entre Estados Unidos y Ecuador para cooperación militar denominado Estatuto de las Fuerzas. Los magistrados, con 6 votos a favor y 3 en contra, decidieron que no pase por la Asamblea. Para entrar en vigencia requerirá únicamente la ratificación del presidente de la República. El acuerdo contempla que las Fuerzas Armadas y funcionarios civiles del Ministerio de Defensa de Estados Unidos puedan ingresar al Ecuador temporalmente para apoyar a las fuerzas locales con entrenamiento y ejercicios militares. También incluye cooperación para enfrentar problemas de seguridad, el terrorismo internacional, tráfico ilícito de drogas y pesca ilegal, y permite el ingreso de buques estadounidenses para esos fines. Un tercer ámbito son las actividades humanitarias ante desastres naturales. La Corte Constitucional en su dictamen aclara que no se trata de una alianza política o militar, que no tiene como objetivo la realización de actividades militares o bélicas para afrontar amenazas propias de conflictos armados, defensa de la soberanía o integridad territorial. Por ello, no requiere un debate legislativo. El dictamen fue elaborado por la jueza Carmen Corral y contó con los votos de Ali Lozada, Carla Andrade, Enrique Herrería, Teresa Núquez y Daniela Salazar. 3 magistrados no estuvieron de acuerdo y emitieron un voto salvado conjunto: Alejandra Cárdenas, Joel Escudero y Richard Ortiz. El segundo acuerdo con Estados Unidos habilita operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas como narcotráfico, tráfico de migrantes y pesca ilegal. En el acuerdo, Ecuador otorga inmunidad a los soldados estadounidenses durante las operaciones en territorio nacional. Paul Romero con el informe. Ecuador y Estados Unidos realizarán operaciones marítimas combinadas. El acuerdo fue validado por la Corte Constitucional 4 meses después de la firma del documento el 27 de septiembre de 2023 entre el entonces canciller Gustavo Manrique y el embajador de Estados Unidos Michael Fitzpatrick. Tiene 23 artículos en los que se detalla el programa de operaciones marítimas entre la Guardia Costera de Estados Unidos y la Armada del Ecuador. Buques, aeronaves y militares estadounidenses podrán realizar operaciones en aguas del Ecuador en contra de actividades transnacionales ilícitas como el narcotráfico, tráfico de combustible, pesca ilegal, tráfico de migrantes, previa autorización de la Armada. La Guardia Costera podrá intervenir cuando un buque sospechoso, descubierto en aguas internacionales, huya al mar territorial del Ecuador, si es detectado directamente en la jurisdicción ecuatoriana o si se sospecha que está pescando ilegalmente en la zona económica exclusiva. Para la interdicción aérea en alta mar, el Ministerio de Defensa será el encargado de autorizar las operaciones de aeronaves de Estados Unidos para transitar el espacio aéreo nacional, aterrizar y permanecer temporalmente o el tiempo necesario en los aeropuertos de Guayaquil, Quito y terminales alternas. En casos de persecución de aeronaves sospechosas, se intercambiará toda la información para garantizar la seguridad de los vuelos. El Ecuador, según el acuerdo aprobado por la Corte Constitucional, conferirá a todos los agentes del orden de Estados Unidos, así como a los funcionarios del Departamento de Defensa, los privilegios e inmunidades equivalentes al personal de las misiones diplomáticas. La Cancillería informó que la cooperación en seguridad con Estados Unidos se agilitará una vez que el presidente Daniel Noboa suscriba 2 nuevos convenios. Francisco Garcés con el reporte.
La cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos será más ágil desde los próximos días, una vez que se ha dado a conocer que la Corte Constitucional dio paso a la suscripción inmediata de 2 acuerdos específicos de seguridad con el gobierno de Estados Unidos. La canciller Gabriela Sommerfield informó que de esta decisión incluso ya se conocía días antes y coincidió también con la llegada de una alta delegación del gobierno estadounidense que está estos días en el país y se han acordado dar nuevos pasos en materia de cooperación. El apoyo que está llegando es inmediato, que no va a demorar, es inmediato en diferente tipo de equipamiento, entrenamiento, apoyo con agentes, equipos técnicos que están llegando al país para cooperación en diferentes formas. La delegación estadounidense, integrada por 15 personas, se mantiene aún en el país. En este momento mantiene reuniones con el Ministerio de Defensa, con altos mandos militares del país, justamente para afinar detalles de esta cooperación. Al respecto, la canciller informó que una muestra de este avance en el sistema de cooperación son nuevos materiales e insumos policiales y militares que llegarán al país en las próximas horas. El presidente Daniel Noboa asiste a la Feria Internacional de Turismo en España, a la que por primera vez fue invitado Ecuador como país socio. Se trata de su primer viaje como mandatario desde que declaró el conflicto armado interno en el país. Fabiola Santana con los detalles. El presidente Daniel Noboa está en España. Es el primer viaje oficial al exterior tras declarar el conflicto armado interno. Asiste a la 44ª edición de la Feria Internacional de Turismo FITUR 2024 en Madrid. Es la más importante en el mundo y Ecuador participa por primera vez como país socio. En el recinto ferial, Noboa fue recibido por el rey Felipe VI y la reina Leticia de España, que inauguraron el evento que estará abierto hasta el 28 de enero. Los reyes recorrieron los stands y se detuvieron en el de Ecuador, donde esperaba el mandatario, los ministros de Turismo, Ambiente y Producción y 48 expositores de empresas turísticas y gobiernos locales que hablaron de los atractivos turísticos ecuatorianos. El turismo es progreso. El turismo le da la opción a muchos de estos jóvenes, que hoy en día son la mayoría del país, a tener una actividad, a tener un emprendimiento, a tener oportunidades de salir adelante y al mismo tiempo demostrarle al mundo y darle a conocer al mundo su amado país. Ecuador busca incrementar un 10% la llegada de ciudadanos españoles, aunque el ministro de Turismo reconoció que hay viajes cancelados en los últimos días. Sin embargo, la industria de turismo está trabajando fuertemente para que los visitantes internacionales no cancelen sus viajes y no lo puedan posponer. En la Feria Internacional participan 152 países, 800 expositores, 9.000 empresas y se espera la visita de 250.000 personas que conocerán la oferta mundial. El presidente prevé reuniones con el rey de España, Felipe VI, y el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. ¿Qué les va a pedir en concreto? Que nos ayuden de todas las maneras que se pueda y no es necesariamente solo con armas ni con equipamiento bélico, sino hay daños colaterales en la guerra. Se necesita becas para educación, se necesita apoyo social. También tendrá un encuentro con el presidente ejecutivo de la CAF. El presidente de Argentina, Javier Milei, enfrenta hoy la primera gran huelga general contra su gobierno. Sindicatos obreras realizan concentraciones, cierran las oficinas públicas e incluso han paralizado vuelos en el aeropuerto del centro de Buenos Aires. También marchan al Congreso rechazando los proyectos de reformas del Ejecutivo con los que Milei espera sacar al país de la crisis. Están en las calles para protestar contra el ajuste fiscal del gobierno y el plan de reformas a más de 1000 leyes y reglamentos que han estado vigentes por décadas. Pero la mayor organización obrera, la Central General del Trabajo, junto a otros gremios, se oponen principalmente a los cambios que por decreto presidencial se hacen al régimen laboral, limitando el derecho a la huelga y que afecta a la financiación de los sindicatos. La concentración ha ido aumentando desde la mañana y la Central General, que dice tener 7 millones de afiliados, espera que durante el resto del día se sumen decenas de miles de personas frente al Congreso, donde los proyectos del presidente Javier Milei esperan luz verde para ser aplicados.
La huelga afecta también a las operaciones aéreas, pues en el mayor sindicato están también la Asociación de Pilotos, la de Técnicos Aeronáuticos y de Profesionales de Empresas Aerocomerciales, por lo que en el Aeropuerto Internacional Jorge Newbery de Buenos Aires, todos los vuelos de hoy han sido cancelados. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha dicho que se aplicarán los protocolos para impedir o reducir al mínimo las afectaciones tanto en el tránsito como en el transporte público, y defendió la gestión del gobierno. El país quiere un cambio, quiere terminar con las mafias sindicales, las mafias políticas, las mafias empresariales, y todos los que ganan con el país decadente están intentando que este gobierno no avance. A la huelga de hoy se han sumado organizaciones comunitarias que piden que se mantengan los programas de asistencia social, ayudas económicas en un país con el 40% de pobreza, que cerró el 2023 con una inflación interanual de 211%, la más alta en el mundo. Un avión ruso con 57 ocupantes cayó a tierra en la región de Belgorod. La nave trasladaba a 46 soldados ucranianos que iban a ser parte de un intercambio de prisioneros, así como a 9 tripulantes rusos. El Kremlin acusa a Ucrania de atacar al avión en la zona de frontera, pero la tragedia también es investigada como un posible fallo en los sistemas de defensa antiaérea de Rusia, lo que pudo provocar el derribo del aparato. Con protocolos de seguridad, 3.300 planteles educativos recibieron de vuelta a sus estudiantes. Al volver, el resumen de la jornada. Más de 3.300 planteles recibieron estudiantes nuevamente este miércoles, luego que el gobierno semaforizara el toque de queda para reactivar la economía. En Quito, el retorno estuvo marcado por protocolos de seguridad y llamados a la paz. El retorno a la presencialidad en Quito se llevó a cabo en los horarios habituales, sin imprevistos y cargado de emotividad. En este colegio del norte, los alumnos llevaron globos con los colores de la bandera del Ecuador. Los fiscales empezaron el día con el tradicional minuto cívico. Todos quieren que retorne la paz. Manténganse fuertes, unidos y en armonía con ustedes mismos y con los demás. Reiteremos nuestro compromiso de estudiar y formarnos como buenos seres humanos. Respetemos y cuidémonos unos a otros. La ciudad y el país lo necesitan. Esto ocurre luego de que el 9 de enero, tras hechos violentos en las calles y cárceles del país, el gobierno dispuso la virtualidad en el territorio para precautelar la seguridad de los estudiantes. Más de 97.000 alumnos de la capital asistieron a los centros educativos, en donde lo nuevo es que hay protocolos de seguridad. Conformadas por padres de familia, conformados por la Policía Nacional en el distrito de Miraflores. Los docentes también tienen las brigadas en los recreos que están pendientes en cada uno de los puntos estratégicos. 50 padres de familia conformarán estas brigadas que buscan prevenir actos violentos. No solo ocurre en centros educativos fiscales, también en los privados, como este ubicado en el nororiente. Nosotros tenemos una aplicación que se llama Mi Casita, justamente para que los padres puedan estar tranquilos y puedan rastrear el trayecto de cada uno de sus hijos desde que se suben al bus hasta que llegan al colegio y viceversa. 70% de establecimientos retornaron a escala nacional, lo que corresponde a 11.200 instituciones educativas, que hasta nuevas disposiciones continuarán el año lectivo de forma presencial. En la Comisión de Desarrollo Económico se justifica proponer la creación de tributos desde la Asamblea y la retroactividad en el cobro de impuestos, aun cuando la Constitución lo prohíbe. Señalan que el inédito conflicto armado interno amerita alternativas de recaudación. La estrategia legislativa para conseguir los recursos que le garanticen al gobierno el sostenimiento de la operación militar contra las mafias narcoterroristas ha sido develada. Primero el IVA. En la Comisión de Desarrollo Económico se tomaron el trabajo de modular la propuesta presidencial para responder a los requerimientos de las organizaciones políticas que exigían que el incremento sea temporal. Por ello, ahora hablan de subir el IVA a un 13% de forma permanente y que, excepcionalmente hasta el 2026, sea del 15%. Igual, ese planteamiento modificado no logra acumular respaldos. Hasta allí todo es legal, pero la necesidad de recursos los lleva a transitar por caminos escabrosos.
Y es que, aunque reconocen que la potestad para crear nuevos tributos es exclusiva del presidente de la República, se aventuran a proponer su creación desde la Asamblea. Ya no los califican como contribuciones. En un ejercicio de sinceridad prefieren llamar a las cosas por su nombre: impuestos. Impuesto a las ganancias extraordinarias de las empresas, impuesto a las utilidades de la banca. Y que si la propuesta es inconstitucional o no, debe ser resuelto luego por la Corte Constitucional. Pero hay más. Estos dos nuevos impuestos a las utilidades de las empresas y de la banca los proponen con carácter retroactivo. Y en la comisión tienen conciencia de que eso también se contrapone a la norma, pero no le ponen mucho asunto. Sostienen que es un momento inédito el que vive el país y con ello tratan de justificar que se contraríe uno de los principios obligatorios del régimen tributario. Pese a que Ambato está dentro de los 160 cantones con semáforo verde, la fiesta de la fruta y las flores sigue postergada. La gobernación de Tungurahua anunció que no dará permisos para eventos masivos. En Baños y Guaranda, la agenda por carnaval también sigue suspendida, como reporta Luis Alfredo Zúñiga. Fueron 69 las actividades que se planificaron para la tradicional fiesta de la fruta y de las flores en Ambato, todas postergadas debido al estado de excepción que declaró el gobierno de Daniel Noboa el 9 de enero. 15 días después, ese cantón de Tungurahua es parte de los 160 que están en semáforo verde. Sin embargo, la agenda del festival se mantiene suspendida. He solicitado inmediatamente al director ejecutivo del Comité de las Fiestas de las Frutas y de las Flores que inmediatamente se envíe un documento al Ministerio del Interior a fin de que podamos tener con claridad si podemos nosotros nuevamente pensar en realizar la programación en las fechas establecidas. Desde la gobernación alegaron que el decreto 135 no cambia la suspensión de la libertad de reunión. No vamos a emitir ningún permiso para eventos masivos. Y en otro cantón de Tungurahua, en Baños de Agua Santa, habían programados 30 eventos para carnaval, que siguen suspendidos. Con esto, el 90% de las reservas de hoteles fueron canceladas. Sin embargo, el Cabildo ha iniciado la campaña Baños, tu destino seguro, para incentivar a que el turismo se retome y así reducir las pérdidas. Lo que sí, en Baños vamos a tener abierto peñas, bares, discotecas, restaurantes, mercados, plazas, balnearios, con las debidas seguridades. En Guaranda, provincia de Bolívar, ocurre algo similar. Por ahora siguen suspendidas 25 actividades que eran parte de la agenda del Taita Carnaval, generando un 80% de cancelaciones en hoteles. El municipio envió un oficio a la gobernación para conocer si se pueden reactivar los eventos. Están a la espera de una respuesta. Recuerde que para nosotros hacer eventos públicos necesitamos permisos de la Intendencia, necesitamos estar en coordinación con la Gobernación, Policía Nacional. Puerto López en Manabí es una de las playas que está en semáforo verde. En el cantón tampoco anuncian retomar las 6 actividades que se suspendieron en carnaval, pero no por impedimentos, sino por falta de tiempo para ejecutarlas. Probablemente los que vienen después de carnaval, obviamente tenemos un poco más tiempo para retomarlo. Sin embargo, se están analizando algunas alternativas para no dejar de hacer algo en Puerto López. El Ministerio de Gobierno informó a Televistazo que la noche de este miércoles se anunciarán detalles sobre la ejecución o no de eventos masivos en cantones con semáforo verde. Y para saber si el cantón donde usted vive está en el nivel alto, medio o bajo de riesgo y conocer los horarios del toque de queda, ingrese a este código QR que le mostramos ahora en pantalla. La ampliación de esta y más noticias en ecuavisa.com. 55 institutos superiores y conservatorios públicos del país reactivaron las clases presenciales. Sin embargo, hay 10 cantones que deberán mantener la virtualidad durante las noches. Vanessa Robles reporta. Los 55 institutos y conservatorios superiores públicos adscritos a Cenecit en Ecuador también retornaron a las aulas este miércoles en medio de restricciones de seguridad. En el Instituto Superior de Artes Plásticas Daniel Reyes, ubicado en Ibarra, se contrató guardianía privada para resguardar a los estudiantes de las 2 carreras artísticas. Solo acceden alumnos y maestros presentando cédula o carnet. Los 5.000 estudiantes del Tecnológico Guayaquil y del Vicente Rocafuerte, ambos ubicados en el mismo edificio en el centro del puerto principal,
también deben registrarse al ingreso y la salida. Las puertas enrollables del parqueo permanecen cerradas. En este retorno, se ha registrado el 30% de ausentismo en los salones, detalla la rectora de ambas instituciones. Hemos retornado de manera presencial. Los chicos están capacitados para hacer temas de evacuaciones o de responder ante situaciones de crisis. También contamos con un botón de pánico con la Policía Nacional. En este lugar, las actividades académicas concluyen a las 5:30 de la tarde, aunque en todos los institutos y conservatorios del país ya se retomaron las clases presenciales. En las jornadas matutina y vespertina, la nocturna seguirá en modo virtual en 10 cantones de 5 provincias: Esmeraldas, Quinindé, Santo Domingo, Babahoyo, Pueblo Viejo, Daule, Guayaquil, Huaquillas, Machala y Pasaje. Sin importar la modalidad de clases, el cronograma de las 420 carreras de estos institutos no cambiará. Capturan a 2 cabecillas durante un mega operativo en Nueva Prosperina, una de las zonas más peligrosas del país. ¿Qué más hallaron los uniformados? Entérese luego del corte. Lo que empezó como una sospecha para Gini alimentó la mayor caída de la historia en el índice de paz global, debido al incremento de delitos por el poder que ganaron los grupos del crimen organizado. El Instituto para la Economía y la Paz, con sede en Australia, ubicó a Ecuador en el puesto 87 del ranking de países con mayor índice de criminalidad. Hasta el año pasado estaba en el puesto 163. Esto supone un aumento del costo económico de la violencia. De hecho, en el informe se calcula una pérdida anual de más de 20.290 millones de dólares a escala nacional, y que en gran medida se debe a la afectación en la productividad. Eso a su vez significa un impacto per cápita de 1.127 dólares. Esa cantidad es, de acuerdo con el informe, lo que cada ecuatoriano perdió en un año, más un 6% del Producto Interno Bruto. A las pérdidas hay que sumarle los montos que también se destinan para seguridad. Eso, como también precisa el informe, le cuesta en promedio 12.229 millones de dólares anuales a Ecuador. Lo peor es que ese valor, proyecta el instituto, en 2024 aumentará, ya que solo para movilizar a la fuerza pública contra el terrorismo se requieren 1.000 millones, más la inversión millonaria, cuyo monto no precisa el documento, que el sector privado ha tenido que destinar para protección. Colombia y México, que por la penetración del narcotráfico llevan décadas luchando contra el crimen organizado, pagan un costo económico aún más alto. A Colombia la violencia le representó en 2022 el 29% del PIB y a México el 11%. Es el espejo en el que, concluye el informe, se mira Ecuador. Los 2 cabecillas capturados en el noroeste de Guayaquil son calificados por la policía como el brazo armado de los choneros. Portaban armas, explosivos y municiones durante su detención. Merlin Ochoa informa que tenían un circuito de videovigilancia para evadir los operativos. El desplazamiento policial con 500 uniformados arrancó a las 4 de la madrugada del miércoles en Nueva Prosperina, noroeste de Guayaquil, considerado uno de los barrios más violentos del país. Los agentes allanaron 32 casas ubicadas en zonas de difícil acceso. Ahí, según la policía, capturaron a los 2 cabecillas del brazo armado de los choneros. Son hermanos y serán procesados por terrorismo, aunque eran buscados por varios delitos, no solo en Guayaquil, también en otros cantones de Guayas, Los Ríos y El Oro. En los allanamientos, los policías decomisaron 200 cámaras de seguridad. Los delincuentes usaban este sistema de videovigilancia para detectar la llegada de los agentes y huir, con la certeza de que los uniformados tardarían en avanzar por el pésimo estado de las calles. En los allanamientos también decomisaron radios de comunicación. Se encontró armas de largo alcance, como es con un fusil de última generación de uso bélico calibre 223, una pistola Glock 9 milímetros, tenemos varias sustancias sujetas a fiscalización y un animal exótico. Durante el operativo también borraron 20 grafitis de organizaciones criminales en el mismo lugar donde hace una semana la policía encontró 5 tacos de dinamita. Desde el 9 de enero es la segunda intervención que se realiza en el sector.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario Joe Biden ganaron las primarias en el estado de New Hampshire y avanzan en la carrera por la nominación de republicanos y demócratas para las elecciones de noviembre. Aunque debido a problemas internos de los demócratas, Biden no constaba en la papeleta, los votantes escribieron su nombre en un espacio en blanco destinado justamente para que los electores pongan a quien prefieran. Las próximas primarias serán el 3 de febrero en Carolina del Sur. En China funciona uno de los parques de energía solar más grandes del mundo. Es capaz de generar 1.700 millones de kilovatios hora y está destinado a reducir millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono. Ubicado en el condado de Aksai, en el noreste de China, este proyecto de energía limpia se distingue por el uso de 12.000 heliostatos pentagonales. Estos son dispositivos con grandes espejos. Cada uno pesa 1,2 toneladas y cubre un espacio de 48 metros cuadrados. Todos giran siguiendo los movimientos del sol para reflejar su luz a través de una torre para una posterior distribución de la energía. Ye Yongyan, jefe del Instituto de Diseño de Energía Eléctrica del Este de China, prevé que con este parque solar se generen 1.700 millones de kilovatios hora de energía al año. Esto ahorrará 507.000 toneladas de carbón que se usan en otras plantas generadoras. Como resultado, se reducirán 1.470.000 toneladas de emisiones de dióxido de carbono cada año. La empresa asegura que además de mejorar la ecología local, impulsará el desarrollo económico y el de grupos industriales emergentes. La cárcel La Roca en Guayaquil quedó deshabilitada desde hace 4 meses. Sin embargo, empezaron a reconstruirla luego de quedar parcialmente afectada por una explosión. Diego Cuenca explica cuánto costará la reparación y cuándo estará lista. El 12 de septiembre del año pasado, ese dron que cargaba explosivos aterrizó en el techo de la cárcel de máxima seguridad en La Roca en Guayaquil, enviado por delincuentes. Agentes antiexplosivos de la policía decidieron destruir la aeronave, sin moverla del sitio por el peligro que representaba. Sin embargo, esa detonación destruyó gran parte de la estructura metálica que cubría a esa prisión. Ese lunes, luego de 4 meses, Seguros La Unión anunció que iniciaron los trabajos para reparar los daños producidos por la explosión. Según la aseguradora, la reconstrucción costará $94.741 y el 70% de ese valor ya fue desembolsado. La obra debe ser entregada el próximo 10 de marzo y la compañía aclaró al Servicio Nacional de Personas Privadas de la Libertad, SNAI, que asume los costos, a pesar de que el tipo de explosión realizada no es una de las causas contempladas en el contrato. Cuando esté lista la cárcel podrá recibir a 100 presos de alta peligrosidad. Mientras tanto, la Fuerza Aérea Ecuatoriana, durante el día y la noche, realiza sobrevuelos para evitar nuevos atentados que amenacen las instalaciones de ese centro carcelario. Al volver los goles del empate entre Ecuador y Venezuela que ponen a la tricolor como líder de su grupo en el preolímpico. Las plazas de empleo en los bloques petroleros deberán ser llenadas con mano de obra local. Así lo dispone la reforma a la ley de la circunscripción amazónica aprobada este martes por la Asamblea. Patricio Díaz informa sobre este y otros cambios. Los legisladores amazónicos festejaron así la aprobación de la reforma a la ley de la circunscripción territorial amazónica. El voto fue unánime y con la publicación en el registro oficial se dispone, por ejemplo, que actividades como la petrolera contraten el 80% de su personal de las provincias del oriente ecuatoriano, a excepción de aquellos cargos donde no exista mano de obra calificada. El 10% de los hombres y mujeres que nacieron y que son de las nacionalidades de nuestra región también tienen derecho a acceder a ese empleo preferente importante. No es lo único. Además del 80% de los bienes y servicios deben ser contratados con proveedores locales y de producción de la zona. La norma dispone que se destinen los recursos para la creación de nuevas universidades. Al menos 2 más estarían en proceso.
Los recursos provendrían de porcentajes que los GATS reciben de las rentas petroleras. Carreras de ingeniería civil, las carreras de ingenierías en eléctricas, en minas, en hidrocarburos, porque esa mano de obra hoy se necesita con los hijos de la Amazonía. La norma fue objetada por el expresidente Guillermo Lasso, entre otros temas, porque consideró inconstitucional el porcentaje de la mano de obra local en actividades como la petrolera. La Corte Constitucional negó esa parte del veto y la Asamblea confirmó la decisión.